Momento de la información internacional en este programa, este encuentro del Redondel, válido entre el 2 y el 9 de marzo de 2021. Antes, te quiero recordar cómo estamos en contacto y dónde nos encontrás. Tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Allí está el programa en su versión completa para descargarse en versión radial. Podés acceder al material audiovisual, toda la data está en el blog. Nos podés descargar desde ahí, si sos una radio, hay muchas radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen la versión full completa del programa, la versión radial, podés descargarla desde ahí y nos avisás y no hay ningún problema. El programa es, por supuesto, gratis, podés descargarlo e incluirlo en una radio. Y también podés escuchar la versión full completa, no sé, descargándolo y escuchándolo en MP3. Pero si no, nos encontrás en Spotify como El Redondel, Periodismo Sin Lados Oscuros, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/elredondel. Siempre te invitamos a que te suscribas, lo compartas, le des clic para avisar cuando hay un nuevo episodio, un nuevo programa, como te guste llamarlo. Así que bienvenido o bienvenida a formar parte de este pequeño pero humilde proyecto periodístico que se llama El Redondel. Además de todo esto, las redes sociales. @elredondel como corresponde, tanto para Twitter como para Instagram, y @elredondel periodismo en Facebook. Son las 3 redes en las que estamos y en las que podés encontrarnos. Y si nos querés enviar correo electrónico, elredondel@gmail.com, bien fácil, clásico, para que estemos en contacto. Mi nombre es Nicolás Elevi, está en el inicio del programa y ahora sí repasamos algunas de las informaciones internacionales más importantes de estos días. Aunque suene totalmente discriminatorio y ya haya habido algún debate al respecto, la Comisión Europea presentará en estos próximos días la propuesta de un pasaporte digital de vacunación para Europa. Esto lo que permitiría es sobre todo que mucha gente llegue a Europa y a Italia, países que viven en una buena proporción del turismo del norte de Europa y están presionando mucho para que ocurran este tipo de pasaportes. De alguna manera es como ponernos en la cabeza un sellito que diga vacunado, usted puede moverse. Y probablemente hasta que la situación ocurra, la situación se normalice o no ocurra nada, cuando esto esté mejor, probablemente esto desaparezca, pero bueno, hay mucha presión de muchos países y muchos proyectos por un sistema de pasaporte o permiso que nos diga que estamos vacunados y que podemos movernos. Algo de eso hay, vamos a decir las cosas como son, porque en muchos países solo se ingresa a muchos países con certificado de vacunación de algunas enfermedades, si no, no te dejan ingresar, ¿no? Fiebre amarilla, algunos países del África, sin el certificado de vacunación no se puede acceder. En el marco de la pandemia, coincido, me parece que es un debate piolísima, estoy totalmente de acuerdo con cualquiera que diga esto viola los derechos, expone a las personas. Sí, yo coincido con esto. Me parece que todo esto, hay algo que se da muchas veces, que es esta contradicción entre la necesidad del negocio, el funcionamiento de la economía, la ganancia, y luego los derechos civiles, humanos, el derecho a la privacidad, los derechos individuales, como les quieran llamar, ¿no? El derecho a, yo soy libre de decirle a quien quiero lo que quiero o no, se puede encarar desde muchos lugares, ¿no? Pero todo esto entra como una especie de tensión y creo que esto es un ejemplo, en donde no hay para nada derechos de ningún tipo, civiles, humanos. Es en Myanmar, ya hasta el momento 30 personas murieron y hay miles de detenidos, entre ellos 26 colegas periodistas, lo que es bastante imaginable en un gobierno dictatorial, seguramente líderes de la oposición, dirigentes civiles, manifestantes, periodistas.
en el marco de el golpe de Estado que se vive en Myanmar. Por eso, aunque estemos en 2021 y uno diría, es muy 1920, 30, ¿no? Que existan golpes de Estado, derrocamientos, fuerzas armadas controlando los gobiernos. Bueno, ocurre igual, ocurre en distintas partes del mundo y puede ocurrir como está ocurriendo. De hecho, están disparando en algunas manifestaciones ya directamente con balas reales a la población que sale a oponerse al golpe de Estado. Así que es un tema del que creo tenemos que seguir ocupándonos, ¿no? De prestarle atención a lo que ocurre en Myanmar, la evolución de la pandemia, un poco lo repasábamos en algunos países. Por la vacunación está bajando, por los cierres que siguen existiendo y muy fuertes en muchos países europeos, en algunas partes de Estados Unidos. Por suerte hay un descenso en los casos y en los contagios en comparación con un mes y pico atrás. Me guardé un dato para que vean, siempre miramos el modelo neozelandés, australiano, y me guardé el dato de lo que se decidió en Nueva Zelanda, que es poner a Auckland, la ciudad más importante del país, la capital es Wellington, poner a toda Auckland en confinamiento porque hay sí señores, sí señoras, un caso de coronavirus. Por un caso de coronavirus, Auckland confinada. Acá estamos con miles, en algunas ciudades, acá y en otras partes del mundo, cientos, miles, pero para que tratemos de entender, ¿no? Porque analizamos el modelo de por qué funciona tan bien en Australia o en Nueva Zelanda. Bueno, no hay tutía, ¿no? Un caso, se frena todo, se cierra todo, se aísla todo. 7 días, 10 días, si no hay más casos, se vuelve a abrir. Pero el confinamiento es extremo frente a la aparición de algún caso. Seguramente habrá casos asintomáticos, pero cuando hay uno que es sintomático, se cierra todo. Muy impresionante en los casos, la forma en que manejaron la pandemia en Australia y Nueva Zelanda, que igual sabemos, tienen una ventaja. Son continentes o países, Australia casi como un continente solo, pero son islas, ¿no? Y esto da cierta posibilidad de control mayor al movimiento. No es lo que está ocurriendo en Santa Catarina, en Minas Gerais, en algunos estados de Brasil, de los que estuvimos hablando, ya en una tercera ola, transfiriendo pacientes a otros lados. En Perú siguen los problemas por falta de oxígeno, hechos que por suerte acá en la Argentina no hemos visto, pero en otras partes de América Latina sí se ha visto esto, directamente la falta, no solo que no hay camas de terapia intensiva, sino que tampoco hay oxígeno para que al menos la persona que no puede entrar en terapia, no lo pueden intubar, le puedan poner oxígeno para que si va a morir, bueno, puede que muera o que no, pero por lo pronto que pueda respirar y no se muera como se muere mucha gente por coronavirus, literalmente ahogada, ¿sí? Porque no tiene posibilidad de respirar. Algunas noticias más. Una que me impresionó viene de El Salvador, tampoco me impresionó tanto. Nayib Bukele, el presidente, obtuvo la mayoría en el Congreso, en las elecciones legislativas, y va a gobernar con muchísimo poder en El Salvador. Un personaje por lo excéntrico, un presidente joven con un perfil altísimo, que muchos lo han comparado con Trump y con otros líderes que gobiernan por Twitter. Bueno, un tema, un caso interesante de seguir y que ahora va a tener muchísimo poder. Y la otra noticia que mucho no se cubrió, todos seguramente recordarán, o no se contó tanto en los medios, yo guardo algunas noticias que me parece interesante de detenernos y pensarlas. Seguramente se acuerdan de Nicolás Sarkozy con Carla Bruni, su esposa, actriz, presidente de Francia, hombre poderoso de una de las naciones más poderosas del mundo. Bueno, quien discutiría, ¿no? Una figura popular hace no muchos años, fue condenado a prisión por corrupción. Le solicitaron 4 años de cárcel, 2 de ellos firmes, por intentar sobornar a un juez.
3 años de cárcel, 1 de cumplimiento efectivo, y aparentemente Sarkozy estará en su domicilio con brazalete electrónico. Así que esto de presidentes del primer mundo acusados por corrupción, bueno, acá tenemos un caso, el de Sarkozy, mucho poder en algún momento y hoy caído en desgracia. Nos queda un pedacito de programa para terminar, algún tema más y ya estamos cerrando este nuevo encuentro de El Redondel.